Bueno, amigos, ya hemos llegado a la última parte y estamos a punto de terminar este pequeño curso de metodología que evidentemente debe y necesita que ustedes profundicen sobre los temas que se han dado conceptualmente. Eh, Eso enriquecerá y permitirá que también cuando hagamos el práctico podamos avanzar más rápido y tengamos los conceptos más claros. Así que los animo, estamos a punto de terminar, los animo a investigar un poco más, profundizar un poco más sobre los temas que hemos planteado en los vídeos anteriores. Pasamos al cuarto módulo, en este caso vamos a hablar de regresión lineal, residuos, regresión logística y cómo vamos a validar un modelo. ¿Pero qué es la regresión lineal? Pues la regresión lineal es un modelo estadístico que relaciona una o varias variables independientes con una variable dependiente, la cual habitualmente es continua. Es decir, la regresión lineal es una técnica que sirve para encontrar una ecuación que aproxime la relación entre una o varias variables explicativas, así de independientes, y una variable respuesta o mi variable de estudio. Con la ecuación como ustedes pueden ver ahí, y será igual a 2 más 5 por x1 menos 3 por x2 más 8 por x3. Ya iremos explicando con ejemplos para que esto quede más claro. ¿Qué tipo de regresión hay? Está la regresión lineal simple, que relaciona una única variable independiente con nuestra variable dependiente de estudio, y por lo tanto en este caso la ecuación será b0 más b1 x1. Y la regresión lineal múltiple, en este modelo hay varias variables explicativas o independientes y evidentemente una variable respuesta. Por lo tanto, aquí la ecuación está el B0, que es el intercept del modelo, más B1x, B2x2 y así por el número de variables independientes que tengamos. Pero como venimos diciendo en todo el curso, cuando aplicamos una técnica, un test, un modelo, tenemos supuestos, es decir, tenemos condiciones que se deben cumplir. Y aquí entonces vemos que la regresión simple lineal no es diferente. Para poder hacer una regresión lineal simple se deben cumplir las siguientes hipótesis o los siguientes supuestos. Debe haber independencia, que quiere decir los residuos observados deben ser independientes entre sí. Una manera común de garantizar la independencia del modelo es añadiendo aleatoriedad en el proceso del muestreo. Debe haber homocedestacidad, es decir, debe haber homogeneidad de las varianzas de los residuos, es decir, los residuos, la variabilidad de los residuos debe ser constante a través de la recta, como vimos en el video anterior. Debe haber normalidad. Los residuos deben estar distribuidos normalmente, o dicho de otra forma, deben seguir una distribución normal con una media de 0. Y debe haber linealidad, es decir, la relación entre la variable independiente y la variable dependiente debe ser lineal. Si esto no sucede, evidentemente probablemente no podamos utilizar una regresión lineal. ¿Qué supuestos tiene la regresión lineal múltiple? Bueno, son semejantes. Debe tener independencia, como vimos antes, debe tener homocelasticidad, pero aparte aquí se suma que debe no haber colinearidad, es decir, no tiene que haber multicolinearidad, en donde las variables explicativas incluidas en el modelo no pueden estar muy relacionadas entre sí, y si están, solamente pueden estar relacionadas de una forma débil. Vamos a ver que esto ya lo vamos a nosotros a evaluar
a través de ciertos test que haremos para ver justamente si existe o no existe colinearidad en el modelo. Evidentemente debe tener normalidad y también linearidad. ¿Pero para qué sirve una regresión lineal? La regresión lineal tiene fundamentalmente dos usos. Uno, explicativo. Uno intenta explicar la relación entre una variable independiente y la variable dependiente respuesta. Intenta explicar a ver cómo se relaciona. Y la segunda es que se puede utilizar para predecir el valor de la variable dependiente si tengo los valores de las variables independientes. Si el coeficiente de regresión de una variable independiente es positivo, la variable dependiente aumentará cuando este coeficiente aumente. Si el coeficiente de regresión de la variable independiente es negativo, la variable dependiente disminuirá cuando este coeficiente también aumente. La ecuación calculada en la regresión lineal también nos permite hacer predicciones de valores. Así, introduciendo los valores de las variables explicativas, es decir, las independientes, en una ecuación del modelo, que no es más que la ecuación de la recta, podremos calcular el valor dependiente para un nuevo dato. Este es un ejemplo de cómo hacemos y cómo haremos una regresión lineal en R. Una vez que aplicamos la fórmula, ya veremos, la fórmula lo que nos dice, LM es la forma de solicitar que realice una regresión lineal. Vamos a ver si la procalcitonina, nuestra variable dependiente, se relaciona con la PCR de nuestra set de datos, que en este caso se llama C6. Una vez que aplicamos esto, la información que recibimos es esta, donde aparecen los residuos, los coeficientes, la significación de estos coeficientes y una serie de información de cómo ha funcionado el modelo que iremos viendo poco a poco. Vamos por los coeficientes. Aquí vemos los coeficientes y tenemos lo que llama el estimado. El estimado es, en el caso del intercept, es el coeficiente de la ecuación del modelo y debajo tenemos el coeficiente de la PCR para la procalcitonina. Después tenemos el error estándar para cada uno de estos coeficientes estimados. Para que un modelo sea bueno, normalmente uno esperaría ver que este error estándar suele ser entre 5 y 10 veces menores que el coeficiente estimado. Después tenemos el valor de t, es decir, este es el estadístico de prueba, en este caso el t, que se calcula para esta diferencia, y después tenemos la probabilidad, que es la significación para este valor de t, a través de la distribución de t. Si nosotros queremos entonces, tomando estos valores, calcular el valor de o predecir el valor de una procalcitonina, veremos que tenemos el coeficiente que sería el beta 0 menos 0,61 más el coeficiente de PCR 14. En este caso asumí, inventado, que íbamos a tener un valor de PCR de 20. Si ejecutamos esto, vemos que el valor de PCT predicha a través de la PCR sería de 2
con 19. ¿Qué otra cosa nos interesan? Los residuos, como dijimos. ¿Y qué son los residuos? Es la diferencia entre los valores medidos y los valores correspondientes a la línea de regresión. Aquí están marcadas. Cada punto de residuo es el punto en la distancia a la que el punto se encuentra por encima, entonces se resulta que es un residuo positivo, o por debajo de la línea de regresión, como podemos ver ahí. El mínimo que nos da es el valor mínimo que tiene un residuo, y el máximo, evidentemente, ahí está marcado, es uno que llega casi a 500, como pueden ver ahí, es el valor más alejado de la línea de regresión. La mediana es el valor mediano de todos los residuos, y un buen modelo tiende a tener una mediana cercana a 0. Los valores residuales mayores que 0 significan que el modelo de regresión predijo un valor demasiado pequeño en comparación con el valor real, y viceversa. Los valores negativos, como en este caso, indican que el modelo de regresión predijo un valor demasiado grande, es decir, hemos predecido, o predicho mejor, una procalcitonina de 2 y algo, y este valor probablemente sea erróneo y esté sobrevalorado. Porque después lo importante que tenemos que ver y que vamos a es cómo es la performance, el funcionamiento del modelo. Y aquí vamos a ver el error estándar, que es la medida de la variación total de los valores residuales. Si los residuos se distribuyen normalmente, el primer y el tercer cuartil de los residuos deberían ser aproximadamente 1,5 veces este error estándar. Pero esto no nos interesa tanto. Tenemos los grados de libertad, que es el número total de mediciones que se observan utilizadas para el modelo, menos el número del coeficiente del modelo. Y lo que sí nos interesa fundamentalmente para ver cómo funciona el modelo es el R cuadrado. El R cuadrado es un número entre 0 y 1, aquí lo vemos que da 0.01543, es la medida estadística del grado en que el modelo describe los datos medidos. ¿Esto qué significa? Es cuánto explica el modelo, o cuánto explica en este caso, como es de 2 variables nada más, cuánto explica la PCR el valor final de PST. Este valor multiplicado por 100 permite interpretar esto como un porcentaje, es decir, si aquí vemos que el R cuadrado era de 0,1, significa que la variabilidad de la PST solo en un 1% se puede explicar a través de la PCR. Por lo tanto, nosotros vemos que, primero, el R cuadrado es bajísimo. Segundo, no podemos hacer una predicción adecuada con esto, porque evidentemente solo estamos interpretando la variabilidad en el 1%. También nos aparece el R cuadrado ajustado, que en este caso es casi similar, porque esto es más importante cuando tenemos más predictores. Es decir, cuando tenemos una regresión lineal múltiple, en donde este ajuste está dado por el número de variables o de predictores utilizadas en el modelo. Es decir, aquí siempre en una regresión lineal múltiple utilizaremos el R cuadrado ajustado como el valor que vamos a ver y que vamos a utilizar
para definir cómo funciona nuestro modelo. También nosotros vamos a representar de forma muy fácil en el R cómo están los residuos. Y aquí vemos en este gráfico donde están la línea de regresión y cómo se distribuyen los residuos. Vemos que en general los residuos se distribuyen uniformemente por arriba y por debajo de la línea roja, aunque hay algunos valores que están extremos y que se alejan bastante del cero, que es la línea de regresión. En general, este gráfico nos dice que utilizar la PCR como único predictor en el modelo no explica los datos con suficiente de forma adecuada o completa. Y esto también lo vimos por el R cuadrado. Si observamos algún tipo de tendencia o patrón claro en los residuos, probablemente se necesite mejorar el modelo. Es decir, hay que seguir añadiendo otras variables o intentar forma de que este modelo mejore. Es decir, esto no significa que nuestro modelo de regresión sea inútil, sino que se debe intentar hacer un modelo más ajustado, con más predictores y que probablemente los residuos se distribuyan de una forma más adecuada. Aquí vemos el gráfico QQ de la distribución de nuestro modelo y también vemos que los extremos, sobre todo en el extremo de 2 o más, divergen mucho respecto de la línea. Parece que aquí están concentrados todos los valores extremos que son los que están creando problemas. Este comportamiento indica que los residuos no se distribuyen normalmente. La forma en que las colas se desvían de la línea de referencia puede indicar cómo los residuos observados se desvían y uno podría de esta forma decir si estos valores extremos deberían quedarse o no deberían quedarse dentro del modelo. Deberíamos buscar y ver si son valores reales o tendremos que quitarlos. Aquí tenemos otra forma en este gráfico que se llama de escala y localización. Es una forma alternativa de mirar los residuos. Esta forma es a través de hacer ajustándolo. Primero se estandarizan y se transforman en la raíz cuadrada, como pueden ver ahí ustedes. Y esto lo que hace es básicamente duplicar los residuos y puede ayudar a encontrar algún tipo de patrón distinto. Y finalmente, el último gráfico es el que nos grafica las distancias de Cook. La distancia de Cook, a menudo llamada también DI, se usa en los análisis de regresión para identificar puntos influyentes que puedan afectar. Y aquí vemos 2696, 2470, vemos que están muy alejados y que son puntos que el modelo ha encontrado como puntos que pueden ser valores que afecten negativamente el modelo de regresión y la performance, con lo cual hay que controlarlos y ver si estos valores deben quedar o no dentro del modelo. Un punto de datos que tiene un valor grande para la distancia de Cook, como vemos ahí, el 2696, indica que influye fuertemente los valores ajustados. Hay una regla general que dice que cualquier punto que tenga una distancia de Cook de 4 sobre n, donde n es el número total de puntos del dato, se considera un valor atípico. Pero ya dijimos que los valores atípicos no tienen por qué ser valores que deban ser excluidos si son valores que clínicamente tienen sentido. El hecho de que un punto sea influyente no significa que este, como les dije recién, deba eliminarse. En una regresión múltiple, yo debo elegir predictores, variables independientes, confundidoras, como ustedes quieran llamarlas, que me permita que tengo que introducir en el modelo. Pero ¿cómo elijo estos predictores? Un buen modelo de regresión explica la relación entre las entradas y las salidas de un sistema de la forma más sencilla posible. ¿Esto qué quiere decir en palabras más claras? Mire, usted debe hacer un modelo
con la menor cantidad de variables y con el mejor funcionamiento. Por lo tanto, uno necesita utilizar el número menor de predictores, pero estos predictores deben ser los mejores. Debemos encontrar un equilibrio entre incluir demasiados predictores o muy pocos predictores. Un modelo con muy pocos predictores puede producir predicciones sesgadas. Por otra parte, añadir muchísimos predictores evidentemente va a aumentar el valor del R cuadrado. Pero esto puede inducir entonces a pensar de que predictores adicionales generan un mejor modelo. Sin embargo, esto no siempre es así. En algunos casos, evidentemente añadir un predictor mejorará el modelo, por lo tanto, el R cuadrado, en este caso será un R cuadrado ajustado. Si mejora, tiene sentido porque el modelo es mejor. En otros casos, sin embargo, el R cuadrado aumenta simplemente porque hemos modelado mejor el ruido, pero el R cuadrado ajustado posiblemente no cambie o disminuya. El R cuadrado ajustado entonces intenta compensar este comportamiento del R2 normal, modificando su valor en función del número de los parámetros estimados. Generalmente el número de predictores, incluido el término de la intercepción en el modelo. Este ajuste nos ayuda a determinar si la adición de un predictor mejora o no mejora el modelo, o simplemente lo que está haciendo es causar ruido. ¿Cómo elijo los predictores entonces? Pues los elijo por razones clínicas. Yo puedo elegir porque clínicamente son factores relevantes que tienen que estar ahí. En base a estudios previos, otros autores han encontrado que estas variables son relevantes a la bibliografía, a mi variable de estudio. Evidentemente tengo que incluirla porque es una variable importante. Puedo buscar variables que tengan significación dentro de diferentes tablas o de diferentes modelos. Puedo buscar aquellos que tengan una correlación al menos que no sea muy elevada, por lo que dijimos de la colinearidad, pero que sí que tengan una correlación. O puedo buscar qué predictores a través de elegir el mejor modelo, como ya vimos. Diferentes variables, diferentes modelos, y me quedo con aquel que funcione mejor. ¿Qué es una regresión logística? En estadística, la regresión logística no es más que un tipo de regresión que sirve para predecir el resultado de una variable, que en este caso será categórica, y se usa habitualmente para modelar la probabilidad de que una variable categórica tome un determinado valor en función de variables independientes. Es decir, si estoy viendo la mortalidad, voy a intentar predecir si el paciente va a morir o no a través de utilizar diferentes variables que llamaremos independientes. El modelo de regresión logística más habitual es la logística binaria, en la cual solo hay dos posibles resultados, éxito o fracaso. A esto se denomina distribución de Bernoulli, como vimos antes. El fracaso se representa con el valor 0, mientras que el éxito se representa con el valor 1. En este enfoque analítico, la variable dependiente es finita o categórica, ya sea A o B en una regresión lineal, o puede ser una variable con opciones finitas, A, B, C o D, como si podemos hacerlo a través de una regresión multinomial. Pero no puede ser continua la variable. ¿Qué es la distribución entonces de Bernoulli? La distribución de Bernoulli, también conocida como distribución dicotómica, es la distribución de probabilidad que representa una variable discreta, la cual solo puede tomar dos resultados, positivo o negativo, éxito o fracaso, etc. En la distribución de Bernoulli el éxito es el resultado que esperamos que ocurra y tiene el valor de 1, mientras que el resultado del fracaso habitualmente
tiene su valor como 0. Así pues, la probabilidad del resultado del éxito es Q igual a 1 menos P, si el resultado de éxito es P. También la regresión logística requiere de unos supuestos. Primer supuesto es que la respuesta debe ser binaria, ya dijimos. Se supone que la variable debe tener 2 posibles resultados, 3 o 4, pero no debe ser continua. Las observaciones son independientes. Se supone que las observaciones de conjunto son independientes entre sí, como vimos para los otros modelos. No existe multicolinearidad, otra vez lo mismo. Por eso no podremos meter variables que tengan una elevada correlación entre ellas, porque es probable que tengan colinearidad. No hay valores atípicos extremos. Se supone que esto debemos también controlarlo. Y que existe una relación lineal entre las variables predictoras y el logit de la variable respuesta. Esta suposición se puede probar a través de la prueba de Box-Tingwell. Y el tamaño de la muestra debe ser suficientemente grande. A veces vemos regresiones lineales, regresiones logísticas, que se hacen en una población de 15, 20 individuos y hay 6 o 7 o 8 variables metidas en el modelo. Por regla general, se debe tener un tamaño mínimo de 10 casos por cada variable explicativa. Es decir, si yo voy a meter en el modelo 4 variables explicativas, debo tener al menos 40 casos, 40 pacientes para poder hacer una regresión. Por ejemplo, si se tienen 3 variables explicativas y la probabilidad esperada del resultado menos la frecuencia es de 0,20, entonces se deberá tener un tamaño de la muestra de 10 por 3 sobre 0,20, es decir, de 150, porque aquí tenemos una frecuencia del evento muy baja. También dependerá de la frecuencia del evento. ¿Qué peligros hay al considerar la regresión lineal? Las variables independientes deben ser válidas. Las variables incorrectas o incompletas degradarán el valor predictivo del modelo. Evite los resultados continuos. Si bien nosotros podemos poner en una regresión logística binaria como variables independientes o confundidoras resultados continuos, no va a haber problema, serán más difíciles de interpretar y harán que el modelo sea menos preciso. Por lo tanto, uno en general, si tiene valores continuos, es habitual hacer puntos de corte, con lo cual nos da más información a los clínicos y aparte hace que el modelo pueda funcionar mejor. No utilice datos interrelacionados. Si algunas observaciones están relacionadas, y esto lo veremos después, cuando hagamos la colinearidad, estas variables pueden incrementar la importancia y entonces es posible que tengamos que sacarlas. Y tenga cuidado con el sobreajuste o la exageración. Estos modelos de análisis estadísticos son precisos, pero la precisión no es infalible ni tiene ni deja de no tener varianza, no es infalible. Y como mensaje general que tienen los científicos de datos, dice, mire, si usted mete datos que en realidad son basura, independientemente del modelo, del buen modelo, lo que va a obtener es basura. Con lo cual, tenemos que ser muy cautelosos y como ya veremos en el práctico de R, pasaremos un gran tiempo tratando de limpiar y adecuar los datos para empezar a hacer el análisis. Si tenemos datos o variables inadecuadas, que son basura, finalmente lo que tendremos es un modelo que no será otra cosa que basura.
¿Por qué es importante la regresión logística? Es importante en el campo de la inteligencia artificial y el machine learning porque permite predicciones bastante adecuadas. Los modelos de machine learning son programas de software que pueden entrenar para realizar tareas complejas de procesamiento sin la intervención humana, a través de la incorporación de datos. Estos modelos creados mediante regresión logística ayudan a las organizaciones a obtener información procesable a partir de datos empresariales, por ejemplo, el riesgo que puede tener alguien de suicidarse, el riesgo de tener un accidente. Todo esto se puede predecir a través de modelos de regresión logística. Puede usar esta información para análisis predictivo, como dijimos, para reducir costos operativos, aumentar la eficiencia, escalar más rápidamente algunas cosas, y las empresas pueden descubrir patrones que mejoran la retención de los empleados o conducen a un diseño de productos más rentables. Como concepto, los modelos, si bien son muy lindos, quedan muy bien, cuando uno lo publicamos, es importante la validación de estos modelos. Como hemos calculado el modelo, para ajustarlo a un conjunto de datos concreto, no podemos probar la capacidad de predicción del modelo. Y para eso, lo que hacemos habitualmente es decir, yo genero un modelo con unos datos, no tengo forma de probar cómo funciona el modelo porque no tengo otros datos. Y si pruebo, que es lo que hace la mayoría de la gente, este modelo desarrollado en los mismos datos de desarrollo, evidentemente aquí aparece el sobreentrenamiento. Es decir, yo les estoy dando a ustedes las preguntas del examen y después les tomo el examen. Con lo cual, evidentemente, las respuestas van a ser buenas, pero porque ustedes ya conocían. El modelo hace lo mismo. El modelo ya conoce los pacientes y entonces los predice adecuadamente. Para que esto no pase, lo que hacemos habitualmente es, desde una base, de la base nuestra original que tenemos con el 100% de los pacientes, dividimos aleatoriamente la base en un 70%, que será el grupo de pacientes o el dataset de entrenamiento, y el 30% restante, que no va a entrar, que no va a conocer el modelo, será el dataset de test, donde yo voy a probar que también funciona mi modelo. Por lo tanto, yo voy a desarrollar mi modelo de regresión y lo voy a validar en la población que no conoce el modelo, que es la población de test. Y esto es lo que se denomina la validación interna del modelo. Pero realmente lo que uno espera es que tu modelo no solamente sirva en tu unidad, en tu lugar, sino que pueda ser generalizable. Por lo cual, los modelos necesitan, aunque no es muy fácil y hay pocos modelos, una validación externa, es decir, una base de datos de otro hospital, de otra UCI, en la cual yo aplico mi modelo y puedo ver el rendimiento que éste tiene. Todo esto lo veremos con datos, con números, en el práctico DR. Con esto creo que hemos cumplido el objetivo básico de repasar los conceptos básicos de metodología. Como les repetí varias veces, esto es simplemente un resumen de los conceptos más básicos que creo que ustedes deben profundizar en forma individual para obtener una información que será muy importante en el momento que hagamos el práctico. Y como ya estamos caminando, pues a estudiar, dedicar tiempo, actitud positiva, y espero que nos veamos todos en el práctico. Muchas gracias y espero que haya servido de esto para repasar conceptos que posiblemente algunos ya teníamos olvidados.